Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Hoy celebramos el Día del Libro. Ya sabes que hemos empezado con música y literatura, teatro, y ahora yo creo que vamos a tocar casi todos los palos con el invitado que tengo aquí, Víctor Bello. Tú eres editor, sí, eres escritor y historiador, archivero. Es decir, que yo creo que tenemos, ¿no? Si se ha creado un libro, tú lo tienes todo, ¿no? El abanico completo. Buenos días. Buenos días. Bueno, el Día del Libro, claro. ¿Tienes alguna, el amor por los libros, por la literatura, surgió de alguna forma en tu caso? Pues es bastante reciente, o sea, no soy la típica persona que de adolescente leía mucho, sobre todo porque como nos obligaban a leer tanto en el instituto, cosa que ahora no ocurre, pues luego el tiempo libre no lo dedicaba a leer precisamente, me dedicaba a jugar al fútbol y demás. Pero sí que fue sobre todo cuando llegué a la universidad, además yo empecé una carrera de ciencias, y necesitaba evadirme de tanto número y cogí ahí mucha afición por la literatura. Y ahí fue cuando me fui enganchando un libro detrás de otro, un autor detrás de otro, hasta que ya pues la lectura y la literatura ocupa gran parte de mi día a día. Porque además esa necesidad tú también de publicar, al final, ¿no? Decidiste, cómo surgió también la idea de crear esa editorial Caballos Azules en el 2023, creo, ¿no? Sí. Bueno, la idea de publicar surgió mucho antes, yo publicaba antes con otra editorial, como sabes, y fue también muy casual, surgió también en el último año de carrera, ya cuando estaba en Historia, porque me di cuenta de que mi generación sabía muy poco sobre la guerra civil, que no la habíamos estudiado en el colegio ni en el instituto. Entonces me planteé hacer una novela sobre los silencios de la guerra civil, enfocada sobre todo hacia mis amigos, hacia la gente de mi generación. Y una vez que publiqué esa novela, que me costó bastante escribir la primera novela, lo típico, una vez que la publiqué y el trato con los lectores, pues eso también, la verdad que genera una conexión y te pica el gusanillo por tener el contacto con los lectores y por seguir publicando, por seguir indagando. Y la verdad que a partir de ahí ya cogí un ritmo que claro, me decías que habías empezado ciencia y la dejaste, sí. ¿Y por qué ese cambio después a historia? Pues porque la ciencia era física para hacer astrofísica, me di cuenta de que me gustaba la astrofísica como aficionado a observación del cielo, pero que no me gustaba nada estudiar tanta matemática. Y al final, claro, empezaste a leer libros, imagino que estaba mucho relacionado con la historia, ¿no? Sí, y en esa época leía mucha novela histórica y como siempre me gustó la arqueología también, dije, bueno, pues ya que voy a cambiar, voy a hacer un cambio radical hacia un tema totalmente diferente y por eso acabé estudiando historia. Ayer vi a alguien que había estudiado los Estopa, que lo entrevistaron en la tele, sí, que uno de ellos acaba de empezar a estudiar historia. Sí, sí, lo sé. Lo leí y dice que la padre le dijo, ¿y no, por qué no haces otra carrera que tenga más salida? No sé si en tu caso, sí, también te dijeron en tu casa, hombre, ya que estudias. Por supuesto. A mí, mi hermano el mayor es matemático, yo soy el pequeño y mi padre decía, sí, pues física, una carrera con futuro, sí, astrofísica, como Dios manda, una qué bonito, pues sí, seguro que vas a tener un futuro muy, muy halagüeño. Y cuando dije, me cambio a historia, la frase de mi padre fue, eso no sirve para nada, pero si es lo que quieres hacer, yo siempre le agradeceré mucho a mi padre que me dejó hacer lo que yo dijo quería. Después, si es lo que quieres, que yo siempre se lo digo también a todo el mundo, sí. Haz lo que quieras hacer, que después la vida te va a poner en otro lado. Y es que es así, yo siempre me pongo como ejemplo cuando hablo con amigos, con familia, digo, todo adolescente debe estudiar lo que quiera, porque si lo hace por gusto, encontrará salida. A mí me decían que la historia no tenía salida, sin embargo, yo acabé, o sea, mi orla fue un mes de principios de julio, un viernes, y el lunes siguiente empecé, por ejemplo, en el Museo Canario como becario. Después entré en el Archivo Histórico Provincial con otro proyecto. Empecé a trabajar en el Archivo de San Bartolomé de Tirajana. Nunca he estado en paro desde que terminé la carrera. No sé lo que es, bueno, me apunté a la lista del paro porque me lo pidieron para contratarme, claro, pero nunca he estado en paro. Y llevo 30 años dedicándome a los archivos sin haber estado jamás desde que terminé la carrera. Que cuando hablamos de los archivos precisamente, que además en Lanzarote, ya hablaremos de eso, hay una jornada, la próxima en junio, sí, ¿no? En junio las tenemos, sí. Además, archivos relacionados con la guerra, que está también de archivos mucha actualidad. En guerra, sí. Que ustedes, es decir, la actualidad siempre la buscan cuando sí, hablamos, sí. Son archivos que parece que hablamos de cosas viejas, pero sí, con una perspectiva actual siempre. Con una perspectiva actual. Claro que los archivos es donde se han guardado todos los libros antiguos. Toda la documentación producida por las administraciones. Que el archivo es...
si hablamos de archivo y libro, hay que es decir, un buen archivo significa que tiene buenos libros. Claro, sobre todo para el conocimiento del pasado, sin archivos no sería posible tener libros de historia. Es fundamental la investigación en archivos para hacer un libro de historia, dependiendo de la etapa histórica, pues si es una historia más reciente podrás hacer entrevistas a personas que vivieron los hechos históricos, pero siempre hay que contrastarlo con la documentación que está en los archivos. Claro, y que después, claro, que aunque te encuentres un archivo que diga que yo comí papa, también hay que contrastarlo, porque el archivo también puede decir mentira. Claro, no por claro. ello encontrar un documento antiguo significa que eso es verdad. El documento no es inocente y todo está escrito con una intención. Ahí está la labor del investigador, saber con qué intención se escribe algo. Por parte de la administración, evidentemente, hay una intencionalidad, sobre todo en tiempos más remotos, porque cuando vivimos sistemas dictatoriales y demás, lo que se va a conservar es lo que quiere el poder que gobierna. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Por eso yo siempre digo que cuando investigamos en archivos, no solo hay que ver lo que está, lo que se conserva en el archivo, también nos tenemos que preguntar qué es lo que falta en el archivo y por qué falta eso. Porque eso nos da, eso es lo que llamamos los procesos de construcción y destrucción de los archivos, nos da las claves de cómo han funcionado los sistemas de poder. Claro, porque la historia siempre dice que la escriben los vencedores, y si hay algo que no les interesaba, lo eliminamos. Exacto. Pero a lo mejor eliminar un archivo también da una pista, ¿no? Claro, claro, claro. Es que, por ejemplo, un ejemplo que ya lo hemos comentado y también dijimos que íbamos a hablar hoy, ya lo saco a colación. José Clavijo y Fajardo, que es el personaje del año celebrando de Lanzarote. los 300 años de su nacimiento, y el archivo de Teguise está trabajando también sobre eso. Exactamente. Tenemos muchos proyectos de difusión, de conferencias y demás, pero uno de los proyectos más emblemáticos y que va a quedar para el futuro es crear una colección documental digital en la página web del archivo sobre José Clavijo y Fajardo. Pues con la investigación que estoy desarrollando, digo, ¿cómo es posible que con la conciencia archivística que tenía José Clavijo y Fajardo, porque él fue archivero de la Secretaría de Estado, y además él, cuando lo van a despedir de lo que hoy en día es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, se queda con documentos que avalan que ha actuado de forma correcta, que se lo reclama el director del museo. Eso nos da, nos refleja una conciencia archivística muy grande por parte de esa persona. Sin embargo, no tenemos documentos personales de él. Y eso es muy interesante investigarlo. Claro, ¿Por que qué? en esa época todo era por carta, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cosas, que eso... Estamos hablando finales del 18, principios del 19, ¿por qué queda tan poco rastro? Vamos encontrando alguna cosa, vamos siguiendo pistas, pero es el personaje que más complicado me está resultando encontrar documentación sobre él, pero eso lo hace más apasionante. Claro, hablamos de Clavijo y Fajardo, nació en Teguise, se mudó a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Fue a estudiar a Las Palmas. Yo creo que fue por la época no, de los solo volcanes, con su tío para estudiar. Por los volcanes, se fue a Madrid y fue uno de los personajes más importantes de Desde Carlos III. Carlos III, el reinado de Carlos III. Y de eso, porque estás yendo también, ¿no? Te estás pegando curros por ahí, ¿no? Sí, he estado ya en varios archivos en Madrid, en Simancas, que sabes que es mi archivo fetiche. Tu casa, tu segunda casa. Mi segunda casa, y también estaba allí investigando hace 2 semanas, entonces vamos tirando. ¿Te lo vas a del tomar hilo. con una cuestión personal? Sí, porque es un reto, cuando empiezas una investigación, cuanto más difícil es, más me apasiona, porque al fin y al cabo tienes mayores posibilidades de encontrar documentos inéditos, que es lo bonito de esto. Claro, que el objetivo es todos esos documentos que encuentren o que se encuentren, que también puede haber, ¿no? Que alguien los mande y demás, Sí. todo eso que lo podamos encontrar después. Entramos en la página web del archivo de Teguise, ponemos José Clavijo y Fajardo, Correcto. y aparezca, ¿no? De forma gratuita para todo el mundo. Esa es la intención, ¿no? sí. Pero que al final necesitamos, ¿no? Un personaje de esa característica, necesitamos que el Lanzarote, porque hasta hace poco era un desconocido. Y sigue siendo un gran desconocido, porque sabemos los cargos que ocupó, que eso lo ves en Wikipedia, pero sobre su vida personal sabemos muy poco. Si sabemos... Bueno, sabemos el detalle que se enrolló con una francesita y que el hermano, ¿no? Pero no sabes lo mejor, Ah, no. y que eso podía ser un modus operandi, porque él le promete matrimonio en Francia Que lo hizo con varias, a entonces. la hermana de Beaumarchais. Entonces he encontrado un documento, cuando Beaumarchais viene a España para reclamar que Clavijo se case con su hermana, Espera, como prometió. un momento, tú sabes que en algunos programas pone exclusiva. Exclusiva, sí, Exclusiva. como en el Chiringuito. A ver, exclusiva. Entonces, él ya le había prometido previamente a otra mujer de Madrid matrimonio, por carta, que acabó siendo su mujer, porque ella lo denunció.
Entonces parece que había un modus operandi. Esas son las cosas que estamos encontrando y que nos entusiasma porque vamos conociendo la personalidad, porque se conoce que, bueno, que fue el impulsor de la Ilustración en España, pero no solo hay que conocer al personaje público. Claro, tenía una vida personal pues ajetreadilla. Exactamente. Ajetreadilla, y eso también a veces es importante que la gente, son detalles, es que todo eso al final pues hace, ¿no? ¿Por qué actuó de una manera, por qué actuó de otra? Correcto. Y eso están ahora trabajando. Hay una mesa redonda un día de estos, ¿no? Esta tarde. Ah, esta tarde, ¿tú estás? No, yo no. Ah, no está, pero bueno, pueden entrar, es En el Teatro de Teguise. En el Teatro de Teguise pueden ir esta tarde para ver una mesa redonda también sobre la figura de José Clavijo y Fajardo. Hablábamos de Los Caballos Azules, tu última obra, Crímenes Permanentes. La editorial Caballos Azules, sí. Sí, Crímenes Permanentes, ¿no? Correcto, sí, es la última, sí. Vale, ahí, pero no solo publicas tú, sino que también, ¿no? Sí, publicamos. ¿Cuál es la última? Ah, bueno, creo que lo último por aquí, El Roque del Este también, ¿o hay otro? Hay un libro de historia más reciente, que es Los 5 de Mauthausen, que eso es un libro de historia, 5 lanzaroteños que estuvieron en Mauthausen y los campos nazis adyacentes. ¿Cuál es el autor? Pedro Mayo, es un historiador. Pero no es de aquí. Vive aquí. Él es de Madrid, pero vive aquí en Lanzarote. A ver si viene por aquí un día. Hablamos. Sí, porque es que tuvimos un lanzamiento un poco apresurado del libro hace un mes y medio, porque vino un director de cine austriaco, de documentales, para grabar un documental sobre este tema. Entonces aprovechamos que iban a haber aquí varias personas que conocen muy bien todo el tema de los campos de concentración nazis. Hicimos una mesa redonda en la UNED con el autor del libro, con el director de cine, una profesora de la Universidad de Graz y con el nieto de uno de los que murieron en Mauthausen. Entonces ahora ya, a partir de la Feria del Libro, que es dentro de 2 semanas también, que vamos a presentar ya el libro de forma oficial, pues entonces vamos a empezar con el circuito de... Aprovechamos esa y después es tu libro, Crímenes Permanentes, que también está relacionado con la guerra civil, ¿no? Sí, con la posguerra más bien, es una decisión política que se adopta en la posguerra y que tiene consecuencias trágicas para gente que vive hoy pues problemas de identidad, y es una novela que, bueno, también estamos haciendo bastantes presentaciones y sobre todo lo que estamos haciendo también es llevarlo a clubes de lectura, y cuando un club de lectura lo lee, yo me reúno con ellos, pero no solo voy yo para contarles la novela, cómo la he escrito y más, sino que además llevo a una de estas personas... Porque hablamos de hechos reales, ¿no? Sí. Por eso. Llevo a una de las personas que son víctimas de estos hechos. Ajá. El Roque del Este, que sí lo presentamos aquí, de Pepe Tancor, que también. A la hora de editor, tú como editor, a la difícil elección de decidir si se lo publicas o no, porque eso también es un coste económico, también que ahí te la estás jugando. Sí. ¿Cuáles son los criterios? Primero, no sé, que te gusta a ti, ¿no? Básicamente es eso, porque mi editorial es una editorial con un capital 100% privado, o sea, el dinero lo ponemos mi mujer y yo, y arriesgamos con los libros que nos gustan. Vender libros es muy difícil, sobre todo porque hay que posicionarlo. De hecho, salió otro día algo que no sé si era más de la mitad de los libros, que no se vende ni un ejemplar. En las librerías, solo se venden en las presentaciones y en la familia. Eso ocurre con casi el 50% de los 90.000 títulos que se publican al año en España. Entonces es muy difícil posicionarte en librerías, pero yo publico los libros que creo que deben existir, más allá de que se vendan muchos o se vendan menos. Al fin y al cabo, yo no me gano la vida con la editorial, me gano la vida como archivero en el Ayuntamiento de Teguise y como historiador, entonces esto es un hobby y sí que publico libros que yo creo que son interesantes para la sociedad, más allá de que se vendan 200, 1000 o 5000. Esa es básicamente la idea, que consideremos que el libro debe existir. Que por cierto, en el archivo de Teguise hace poco trajeron un libro que se había restaurado, ¿no? Bueno, es un documento en formato libro, encuadernado en formato libro, que es el libro de Quintos de 1734. ¿De Quintos qué significa eso? Era el impuesto que cobraban los señores por la exportación de productos agrícolas y ganaderos. De Lanzarote, que esos libros son claves también para conocer la historia de los, ¿no? Sabemos qué se producía, ¿no? Cómo se vivía, ¿no? Dependiendo de... Se ha estudiado muy poco, además, todo el tema de los impuestos en las islas de señorío, en el Marquesado de Lanzarote y en Fuerteventura tampoco se ha estudiado apenas, porque hay poca documentación y es bastante difícil el estudio, pero sí que estamos restaurando toda esta documentación para fomentar precisamente eso. Después tienes libros también hablado del corsarismo, ¿no? Y la defensa atlántica en la orilla del imperio. ¿Qué es corsarismo en Lanzarote? Sí. Tenemos diversas colecciones
tenemos 2 de literatura, que son Taller de Letras, que es para novela normal. Tenemos la colección 90 minutos, que es para novela corta. Sí, como la del Roque del Este o el que El te Viejo digo Marino. que 90 minutos porque lo leí yo. Sí, está calibrado más o menos. Y además surgió la colección porque mucha gente me dice, es que yo no tengo tiempo de leer. Digo, ¿sueles volar a Gran Canaria? Pues sí, casi toda la semana, ¿vale? Toma. En un viaje de ida y vuelta te lees este libro. Claro. Entonces ya no hay excusa, desconecta el móvil y lees. Luego tenemos la colección Cronos, que es para libros de historia, por ejemplo, que están pues en La orilla del imperio, Corsarismo, Defensa Atlántica y Los 5 de Mauthausen. Tenemos otra colección que se llama Agua y Fuego, que es para temas específicos de Lanzarote, y ahí publicamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Teguise un libro sobre las erupciones volcánicas de 1824, las últimas que hubo en la Tinguatón, ¿no? La de Tinguatón, sí, y Tao. Y después tenemos la colección Paradigma, que es de ensayo. Ahí tenemos un acuerdo con la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Ellos todos los años conceden unos premios muy buenos, son investigaciones muy punteras, tanto con perspectiva histórica como de actualidad, de todo lo que significa el REF, la fiscalidad en Canarias, que arranca de los Reyes Católicos y llega hasta hoy. Entonces el acuerdo que tenemos es que ellos nos dan esos trabajos, nosotros nos quedamos con los derechos de edición y de difusión y venta, y lo que hacemos es, como ellos necesitan ejemplares para sus socios, se los vendemos más baratos. Que yo entrando en la de Caballos Azules, vi un libro de economía. Fiscalidad en Canarias. Y yo dije, estos se han equivocado. 2 tomos tenemos. Pues este sí pertenece, es lo que me estás hablando. La colección Paradigma. Y ahora estamos preparando otro ensayo con un autor que es de Lanzarote, pero vive en Galicia, que es también un ensayo referido a todo el tema de medio ambiente y demás. Bueno, Víctor, te veremos en la Fiera del Libro, sí. ¿no? Es que es en mayo. Mayo, ¿no? sí. Mayo. Y ya, bueno, vendrás por aquí para hablar también de Clavijo y Fajardo, cuando tengas también otra exclusiva. En las jornadas de archivos, las que verdad, tenemos... no, es verdad, vas a venir antes. Sí, vas a venir antes. En las jornadas de archivos donde vamos a presentar ver si hay los posibilidad documentos. de que venga alguien por aquí, ya veremos, eso siempre lo hablamos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos un día más en este especial sobre el Día del Libro. Ya saben, si no tienen nada que hacer, pónganse a leer. Así que nos vemos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias.